Gracias. Es hora de hablar. Llegó la hora de los viajeros cósmicos, la hora donde se habla de magia, donde se habla de lo que sí hay que hablar, donde se habla de las cosas verdaderamente esenciales, tan esenciales que a veces las pasamos por alto y nos dedicamos a lo urgente y no a lo importante. Un abrazo para todos nuestros viajeros cósmicos, donde quiera que nos escuchen o cuando nos escuchen vía internet. Bueno, hoy hay mucha tela de donde cortar, hay muchas cosas, como dice la canción, de las cuales debemos hablar. Y una de ellas es hablar de por qué hablo tanto, por qué me dedico a los programas, por qué me dedico a hablar de estos temas. Pues para algunas personas es solamente un negocio, porque en su corazón está eso, que es primero el negocio y después el corazón. En mi corazón está al contrario. Para mí esto es una forma de meditación. Hablar con ustedes es tener la posibilidad de permitir que mi ser se exprese, es tener la posibilidad de viajar por lugares recónditos del espacio infinito de la conciencia humana, es tener la posibilidad de enfrentarse con las experiencias, es tener la posibilidad de ver la vida desde otro punto de vista, es tener la posibilidad de hacer magia. Por eso hablo. ¿Con qué autoridad hablo? Algunos me dicen: ¿usted por qué habla de estos temas? ¿Por qué habla de la iglesia, de los maestros, de las ciencias, de la física, de las matemáticas? Porque en mi corazón está que realmente nosotros debemos buscar una nueva forma de vida, que debemos enfrentarnos a lo que somos, que debemos aceptar lo que somos, que debemos empezar a vivir nuestra propia vida, una vida que esté lejos de todo lo que nos han enseñado, una vida que esté llena de autenticidad, que esté llena de lo que es el ser. Realmente la gente se debate mucho entre ser y parecer. Muchos quieren parecer esto, parecer lo otro, parecer buenos padres, buenos hijos, buenos amantes, buenos esposos, buenos trabajadores. Y en ese ir pareciendo cosas, dejan de lado el ser. Y yo considero que para uno poder bienestar, o sea, tener bienestar en su vida, primero hay que procurarse un bien ser. Hay que procurarse la estadía del ser en el corazón en cada momento, en cada instante. Es poder contemplar los resultados y las consecuencias de lo que uno hace, pero no agachando la cabeza, sino mirándolos de frente y comprendiendo que es simplemente el resultado de nuestra magia interior, que es simplemente ese proceso de creación que instante en instante estamos manifestando. Entonces, hablo con la autoridad que me da el gusto de hablar. No hablo con ninguna otra investidura, no me coloco títulos, no digo que soy esto o aquello, porque no me interesa. Me interesa simplemente deleitarme en el océano del ser, y ese simple deleitarse me permite transmitirles a ustedes palabras, pero palabras que a veces van, que a veces vienen, que a veces los colocan en lugares muy altos y a veces los colocan en lugares muy bajos. ¿Por qué? Porque la idea de este conocimiento es que sea, como lo dijo alguien alguna vez, una sabiduría silenciosa que va penetrando en cada célula de tu cuerpo y que va empezando ese proceso de transformación de adentro hacia afuera. Yo podría decir que mis palabras son como un virus que entra en el corazón, se instala allá y poco a poco empieza a reproducirse. Pero como todo, tiene algo de malo. ¿Y qué es eso de malo que tiene? Que empieza a corroer tus estructuras mentales, que empieza a picar por allá adentro, haciéndote ver que la realidad no es como te la pintaron, que empieza a quererte hacer ir en contra del sistema. Y cuando tú te ves inmerso o inmersa en estas posibilidades de salirte del sistema, entras en un debate muy fuerte. Y por eso a veces quisieras desecharme y apagar la radio y no encontrarme en la internet, porque simplemente estamos atentando, mis palabras y yo, contra tus estructuras mentales, contra tus conceptos morales, contra lo que te dijeron que es la verdad. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vengo a hacer? ¿Bueno, malo, los dos al tiempo o ninguno de los anteriores? No lo podemos definir en este momento, porque solo lo podemos ver a través de los resultados, y los resultados solo se da para aquellas personas que se atrevan a permitir que este virus de estas palabras entre en su corazón y vaya rompiendo sus estructuras mentales, vaya tumbando todos sus conceptos. ¿Y para qué? ¿Para qué tumbar todos sus conceptos? Porque la vida que tienes actualmente, sea la que sea, porque sé que en este momento también nos escuchan personas
o nos ven personas que tienen su vida muy consolidada, que tienen una vida 10, entre comillas. ¿Por qué? Porque debemos transformarnos, debemos ver que nuestra vida es el resultado de nuestras estructuras mentales, es el resultado de lo que nos han enseñado, es el resultado de lo que nos han dicho que es bueno y de lo que nos han dicho que es malo. Y yo me pregunto, bueno, ¿quién determina entonces qué es bueno y qué es malo? ¿Quién determina entonces qué es lo sagrado y qué es lo profano? ¿Quién determina entonces si la materia es buena y lo espiritual, perdón, si la materia es mala y lo espiritual es bueno, o viceversa, si la materia es mala, buena, etcétera? ¿Quién determina eso? La cuestión aquí surge en el hecho de poder nosotros interiorizar. Y por eso hablo, porque quiero meterme en tu mente y quiero darte un espacio de meditación. Ese espacio de meditación, que a veces es de media hora, a veces es de 1 hora, a veces es de 10 minutos, es un espacio que te proveo para que vislumbres lo que es el ser, para que vislumbres lo que hay más allá de tus estructuras mentales, de tus creencias, para que vislumbres todo eso que está por detrás del velo de Maya. El velo de Maya es esto que nos han pintado que es cierto, lo que nos han dicho que es bueno, bonito y caro, porque meterse en el velo de Maya y comprar las cosas que el sistema nos vende, sus ideas, sus teogonías, sus teologías y toda su parafernalia, resulta realmente caro. ¿Y qué es el precio que debemos pagar cuando compramos ese velo? Debemos pagar el precio de la libertad, de no poder ser auténticos, de no poder crear una realidad, porque en este sistema nos dicen que todo está diseñado ya, que todo está hecho, que lo único que hay que hacer es encajar dentro del sistema y listo, el resto ya está garantizado, porque si tú encajas dentro del sistema vas a tener la posibilidad de un sueldo cada 15 días o cada 30 días. Si encajas dentro del sistema vas a tener un nombre, ¿sí? Señor o señora fulana de tal, doctor o doctora fulana de tal, porque encajas dentro del sistema y eso es lo que al sistema le gusta. Entonces, comprar el velo de Maya sale realmente caro, porque a la larga es nuestra libertad lo que estamos dejando de lado. Pero cuando queremos romper ese velo, cuando queremos rasgarlo, ¿qué es lo que pasa? Pues vienen una cantidad de consecuencias y tenemos que hablarlas claramente. Y las consecuencias son que muchas cosas en tu vida se van a derrumbar. Es normal, porque si quieres construir otra casa, en el sitio donde estás en este momento, yo creo que tendrías que tumbar una que otra pared, tumbar algunas ventanas, hacer cambios. Y entonces eso implica que va a haber polvo, va a haber mugre, va a haber un poco de desorden. Y al comienzo del proceso de la magia de la transformación es así. Va a haber caos, va a haber confusión, va a haber dudas, va a haber miedo, porque esa es otra de las cosas que no nos han contado, que aquí en este sistema estamos expuestos al miedo, al olvido, que somos capaces de dejar una amistad de lado por el dinero, que somos capaces de dejar cualquier cosa con tal de permanecer en la superficie. ¿En cuál superficie? En la superficie del reconocimiento social, en la superficie de hacernos creer a nosotros mismos que somos buenos, o que somos esto, o que somos lo otro. Mis niños, es importante que nosotros empecemos a comprender qué es lo que pasa cuando activamos la magia en nuestro interior, qué es lo que pasa cuando dentro de nosotros empieza a alumbrar esa chispa de inquietudes, que yo lo llamo luz inquieta, la luz inquieta, las inquietudes o la luz de las inquietudes. ¿Qué pasa en nuestro interior? Pues aparentemente son solamente procesos de pensamiento lo que estamos cambiando. Aparentemente estamos escuchando una teoría más, o estamos escuchando un discurso más. Pero en nuestro interior la fuerza de la verdad empieza a surgir, empieza a quemarnos, empieza a hacernos cuestionar absolutamente de todo. Y entonces el cuestionamiento más importante que te traigo para hoy es el siguiente. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu universo? ¿Qué es lo más importante en este momento para ti? Esta pregunta debe calar bien profundo en tu interior. Porque ¿qué es lo más importante? Algunas personas dijeron, mis hijos, mi trabajo, mi vida, mis libros, mi carrera. Bueno, lo que tú defines como importante es lo que te define a ti como ser en este momento. Yo considero, y a pesar de los pesares, y esto haciéndome pasar por mal padre, mal amigo, mal hermano, mal hijo, considero que lo más importante es ser. Lo más importante es el ser. ¿Ves?
¿Por qué? Porque lo que te digo, esto nos define cómo somos, cómo actuamos y cómo vivimos. Las prioridades que tú tengas en tu vida te definen. Y entonces, hablo de mí, mis prioridades son el ser, mis prioridades son hacer lo que Él me diga, hacer lo que mi intuición y mi corazón me indiquen. Esas son mis prioridades. Que sí, a veces eso incomoda, a veces talla, a veces duele, para mí y para otros, es así. Pero confío tanto en mi ser y la razón de mi ser y la razón mía es el ser, que comprendo que yo solamente soy un instrumento y en este sentido me declaro, como dice la canción, felizmente dominado por mi ser y por mis ansias de vida, por mis ansias de sabiduría, por mis ansias de expansión. Pero vuelvo y te digo, eso hace que otras personas lo vean mal, porque las prioridades dentro del sistema, ¿cuáles deben ser? Los hijos, los padres, la amistad, los valores, los principios, todas esas cosas son más importantes en el sistema que el ser. Y yo te pregunto algo, si en este momento tú te fueras para un país en el Medio Oriente, ¿dónde quedan tus investiduras morales? ¿Dónde queda todo lo que tú conoces como moralidad, como bueno o malo? Si allí apedrean mujeres por dejarse ver el rostro, si allí un hombre puede tener hasta 10 esposas y no pasa nada, ¿ok? Ahora vámonos para otro sitio, para la muerte. ¿Dónde quedan tus valores morales? ¿Dónde queda tu ética? ¿Dónde queda todo ese pergamino de cosas que te enseñaron y que muy ociosamente mostrabas a todas las personas para hacerles entender que eras bueno o buena? ¿Dónde queda todo eso cuando llega el proceso de la muerte? Pues no queda. No queda porque allí, al otro lado del velo, lo único que vas a llevar, ¿qué es? Lo que viviste conscientemente. Y muy seguramente esos principios morales y esas normas sociales no eran conscientes, porque si hubieras echado un vistazo con conciencia, te darías cuenta que el mal y el bien, que lo bueno y lo malo, que lo justo y lo injusto varían dependiendo del punto de vista de donde se mire. Para una persona que está desde lejos mirando como un hombre golpea a un niño, eso puede ser tremendamente malo. Pero si nos acercáramos un poco y nos diéramos cuenta de que ese niño estuvo a punto de ser atropellado por un carro porque tomó la imprudencia de soltarse de la mano de su padre y su padre lo está reprendiendo con el temor de haberlo perdido y con el amor de que no quiere que le pase nada, probablemente nuestro punto de vista cambiara. Si vemos desde lejos como un hombre roba unas frutas y sale corriendo, diríamos ¿por qué no trabaja? Porque es así. Y si lo miráramos desde cerca y comprendiéramos que tiene a 2 pequeños hijos que no tienen que comer este día, ¿qué pensaríamos? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo te digo que el sistema nos ha enseñado, o nos ha querido enseñar, porque pues he sido un estudiante muy malo, llamémoslo así, con respecto a las lecciones del sistema, no las he querido aprender, pero ha querido enseñarnos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, qué es lo que se debe pensar y qué es lo que no se debe pensar. Entonces yo aprovecho mis charlas con ustedes o en soledad para refugiarme en aquello que no me ha querido enseñar, en aquello que me ha permitido vivir, y esa es mi prioridad: la vida, la existencia, la abundancia infinita del ser. Esa es mi prioridad y eso es lo que me define. Pero vuelvo y te digo, cuando a uno lo definen cosas que son tan abstractas, cuando a uno lo definen cosas que están por fuera del sistema, ¿qué es lo que pasa? Que las personas no van a comprender gratamente por qué haces esto o por qué haces aquello, por qué dices esto o por qué dices aquello, por qué no te comportas como todos se comportan, por qué no eres tan lineal como lo son todos, porque no eres tan pulcro como lo son todos, porque inmediatamente la mente que está adiestrada para el sistema se está saliendo de proporciones al ver que alguien no está dentro del sistema. Y eso es lo que yo he venido a hacer. He venido a moverte tu punto de enfoque, he venido a mover tu mente, he venido a mover tus creencias. ¿Con cuál intención? A ver, yo me pongo a pensar, si nosotros, o más bien, si este personaje que les está hablando tuviese la intención de convencerlos a ustedes o de convencerte a ti de que me sigas, debería ser más coherente, debería mostrarme de manera más beata, debería no hacer ciertas cosas, no decir ciertas cosas, debería aplaudir al sistema y aplaudir toda la
serie de creencias que nosotros tenemos y con las cuales nos han formado de crianza. Debería venerar a los santos y a los no santos, a los canonizados y a los no canonizados, pero no lo hago. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la intención de este personaje que nos habla a través de la radio y que llega generalmente al corazón? Pues la intención es hacerte creer en ti misma, en ti mismo. La intención es mostrarte que existe un mundo más allá de estas cuatro paredes del sistema, que existe una realidad aparte y que en esa realidad aparte participamos todos aquellos que nos atrevemos a pasar ese velo. Pero entonces ese velo está compuesto ¿de qué cosas? De creencias, de lo que es bueno, de lo que es malo, de la culpa, de la tristeza, de la alegría, de todas las cosas que a diario nos venden, de todas las cosas que a diario quieren entregarnos. Vienen paquetaditas, eso sí, con registros INVIMA, vienen paquetaditas con promociones, con premios, con rifas, juegos y espectáculos. Eso no lo quiere vender a diario el sistema. Entonces cuando tú te quieres salir de ello, pues tendrías que pasar al otro lado del velo. Y ese es mi trabajo, esa es mi tarea autoimpuesta, esa es mi misión contigo. Permitirte vislumbrar lo que hay al otro lado del velo. Permitirme a mí entrar en tu corazón para desde adentro susurrarte que la libertad es ir más allá de las posibilidades. Pero para que puedas ir más allá de las posibilidades, tienes que tener la osadía de romper los paradigmas, de romper las cosas que se han dicho que tienen que ser así, de romper las escrituras. ¿Por qué? Porque es que ¿quién ha dicho que eso sea así? ¿Quién tiene la osadía de decirnos cuál es la verdad en este universo múltiple e infinito? ¿Quién tiene la osadía de proclamarse el único, el Salvador? Nadie, ni siquiera el Gran Maestro lo hizo. Él no dijo, vengo a salvarlos. No, él dijo que el reino de los cielos estaba próximo a llegar y que lo deberíamos buscar en el corazón. Él le preguntó una vez a un discípulo, no recuerdo a cuál en este momento, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces él le dijo, maestro, la gente dice que eres la reencarnación de Elías. Y él sonrió. ¿Y qué más dicen? No, otros dicen que eres el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Y tú quién dices que soy yo? El Cristo, el Hijo del Hombre. Bien, no se lo digas a nadie. Sigue así que así vas bien. Entonces, ¿qué hace referencia a este pasaje? Hace referencia a que incluso un ser como estos dijo, yo soy eso, pero todos somos esos. El Hijo del Hombre. Primero hay que ser hombres o mujeres, porque lamentablemente este idioma hasta eso está sesgado. Hay que ser hombres o mujeres para permitir que nazca ese hijo. ¿Y cuál es ese hijo? ¿Cuál es ese liberador? ¿Cuál es ese Mesías que va a salir? La conciencia. Va a nacer en ese pesebre de nuestros pensamientos que está pobremente arreglado porque estamos expuestos a un sistema que nos ha dado una cantidad de creencias que no nos permiten adornar adecuadamente nuestro pesebre interior para que nazca el hijo. Entonces, nosotros debemos ir más allá. Debemos ir más allá de esto que nos han autoimpuesto. Debemos empezar a reconfigurar nuestra vida. Debemos hablar de una revolución. Debemos hablar del amor auténtico y de la conciencia auténtica. Debemos... Bueno, entonces surge una pregunta. ¿Cómo debe ser el maga? ¿Qué es eso? ¿Es un personaje enigmático? ¿Es algo que tiene alguna definición? ¿O por el contrario es simplemente un personaje de cuento de hadas? ¿Es algo que no existe? Pues bueno, déjame decirte lo siguiente. Si quieres ser mago o maga, empieza a pensar como mago. Empieza a sentir como mago y empieza a actuar como mago. Si no sabes cómo piensa, siente y actúa un mago, por ahora cópialo, pero haz algo. Lo más interesante del mago es qué hace. Lo más interesante del espiritual es que teoriza. ¿Ves la diferencia tan radical? Los espirituales
han plantado las bases teóricas de nuestra civilización, de nuestra humanidad. Pero los magos han obtenido resultados con su hacer o con su no hacer. Porque ahora, tratar de encasillar a un mago en cómo debe reaccionar, cómo debe ser. Alguna vez discutía con una persona, discutía, de discutir, y me dijo, se me hace supremamente extraño que una persona como usted, y yo, usted no sabe cómo soy yo, y no se le haga extraño que yo reaccione de esta o de otra forma porque no me conoce. Supone que yo soy esto o aquello, pero yo no soy ni esto ni aquello. Solo soy mi conciencia que en determinados momentos fluye, brilla, alumbra, y en determinados momentos se agrupa dentro de sí misma para guardar silencio. Entonces no me compares y no pienses que porque en algunos momentos guardo silencio o porque en algunos momentos hablo muy elocuentemente sobre el amor, soy un mar de peluche en el cual uno se puede refugiar. Probablemente no lo sea. Entonces, después de esa discusión tan acalorada, iba caminando y reflexionando y llorando un poco y decía, bueno, entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la maestría? Y una voz en mi interior, vamos a llamar así, una voz en mi interior me decía, es esto la conciencia, es poder vivir todas estas cosas. Entonces yo decía, pero entonces es bueno vivirlas. Y me decía, no, no es bueno ni malo vivirlas, es hacerse consciente, ahí está el secreto de la magia, hazte consciente. Y en verdad, todo el inconveniente que hubo era para que yo tuviese una tusa supremamente larga, pero en este momento me siento con la tranquilidad de reírme de mí mismo, porque eso es otra cosa. El mago sabe reírse, el mago sabe reírse de sí mismo, porque si se toma todo tan en serio como él es creador de realidades, imagínense la realidad que va a crear. Va a crear una realidad dura, recia, una realidad con el entrecejo fruncido, una realidad un poco agradable. Entonces él sabe reírse y se ríe especialmente de sí mismo. Pero lo más interesante, solo te puedo dar esas dos características. El mago no es lo que parece, no es lo que otros piensan. El mago es simplemente eso. Y la otra característica es que el mago hace, actúa. ¿Sí me hago entender? Lo importante es eso, que te determines no por lo que dices, sino por lo que haces. Y entonces surge un interrogante allá en una de las cabecitas que están mirándome y dice, sí, pero es que yo se lo he visto haciendo esto o haciendo aquello. ¿Y quién te dice a ti que en esos momentos yo no estoy supremamente consciente de lo que estoy haciendo? O supremamente dormido, qué sé yo. Pero, al menos estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Tratando de romper los lazos de lo seguro, tratando de romper las cadenas de lo establecido, o ni siquiera tratando, rompiéndolas. Y yo creo que por romperlas es que a ti te incomoda que yo haga esto o aquello, y porque las rompo es que tú vas hablando de mí aquí y allá, de maneras que ni siquiera conoces. Y digo que ni siquiera conoces porque no eres consciente de lo que dices de mí, porque a veces me dices maestro, y a veces dices este tipo, o a veces dices, no, es que la parte externa de Michael es esto y la parte interna de Michael es lo otro, y yo me río, amablemente me río, porque no es ni esto ni lo otro. Entonces date cuenta de eso, que el mago hace, y ese hacer es simplemente la capacidad de realización que cada uno de nosotros tenga. Bueno, estamos llegando al final del programa. Fue diferente hoy, lo sé, fue diferente, queríamos prácticas, queríamos una cosa, otra, información, pero hoy llegamos a los corazones y yo creo que eso es fundamental. 883-7503 y